Bienvenidos a ¿Qué pasó ayer? Su podcast favorito de historia, que no le importa realmente el resultado de estas elecciones, porque a él lo gobierna únicamente una patucha de 1,5 metros. Cachetona, frentona, dientona, pero súper guapa, mi amor. Ya te llamo más tarde. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a su podcast favorito de historia. Aquí a mi lado, como siempre, cada semana, el sociólogo Michael Hidalgo. Sociólogo, ¿cómo anda? Un gusto por saludarlo otro día más. Otro martes más, mi amigo tío Mauricio Flor. Todo bien. Una semanita más dándolo todo por la historia, por la cultura, por todas las movidas que resultan importantes. Y sobre todo en temas de coyuntura, ¿no? Lo que vamos a vivir esta semana, este domingo, llegar elegantes al día domingo, Claro. Lanzas tu voto, te pones un cebollado y listo. ¿Cómo es el itinerario ahí? No sé si ir a votar de mañana, depende si hay fútbol, porque hay campeonatos en que no los interrumpen. ¿Lo robas o no robas? Entonces, puede que sea, pero depende, hay que ver cómo vaya bien elegantoso, dependiendo de eso. Un par de miradas, un encebollado, fútbol. Si hay que hacer fútbol, se hace fútbol. Esperemos que sí, no queremos dejar la para en eso. Esperar los resultados a las 5 de la tarde. Y la conciencia, la razón, ojalá mande en estas elecciones. Pero mi amigo, nosotros tenemos una línea histórica muy interesante el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de la historia de las constituciones y para eso hemos traído silencio, que Feijóo va a hablar. El abogado, el doctor, mi amigo, mi pana. ¿Cómo está, doctor Feijóo? Muy bien, chicos. Un gusto de poder saludarlos, de compartir este espacio con ustedes y prestos para poder ahondarnos en la historia, ¿no? Efectivamente, hemos traído un otaku de la Constitución, le digo yo, porque se la sabe al revés y al derecho. Y eso es lo mejor, pues sobre todo al derecho. Tener en cuenta que ya vamos en los programas trayendo algunos invitados en torno al mismo contexto del que vamos a hablar y que conocen mucho. La semana pasada, antepasada, porque la semana pasada no tuvimos ¿Qué pasó ayer? Entonces la semana antepasada hablamos sobre el octubrino, así mismo tuvimos sobre modelos, sobre la IA, y ahora vamos a hablar los tatuajes también, mi pana, de los tatuajes. Y ahora sobre un tema de coyuntura que este domingo pues vamos a tener que llegar a dar nuestras votaciones. Efectivamente, hoy vamos a tener 4 preguntas y una de ellas, y la que nos trae a esta mesa, es si el Ecuador quiere o no quiere una nueva constitución, una nueva asamblea constituyente que haga una nueva constitución y que nos pregunten si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. En base a eso nosotros hemos querido recordar un poco ¿cómo han sido las constituciones que hemos tenido en nuestro país? Algunas con tintes un poco más políticas, otras con tintes un poco más sociales, unas que tenían por ahí unas que otras cosas como que raras, y hasta llegar a la constitución de ahora, la que nos gobierna, la del 2008, que tiene por ahí algunas cosas interesantes de las cuales también podríamos hablar y preguntarle al abogado Feijóo su opinión al respecto. Exacto. Sí, mi amigo tío Mau, justamente en eso y para andar un poco en el tema, abogado, yo he escuchado muchas veces que el punto de la Constitución, nada puede estar encima de la Constitución, siempre la Constitución es lo que se respeta, lo primordial ante cualquier otra ley o cualquier otro decreto. ¿Qué representa la Constitución para el Ecuador? ¿Cómo nosotros los ecuatorianos debemos de ver aquello? ¿Y por qué es tan importante saber lo que vamos a votar este domingo en torno a esa pregunta? Empezando por la parte teórica, es necesario destacar que la Constitución es la partida de nacimiento de un Estado, ¿no? Es el cómo se estructura el poder y cuáles son las limitaciones que este poder tiene y cuáles son las garantías que tienen los ciudadanos, ¿no? Actualmente podemos nosotros considerar que las constituciones en general tienen 2 partes, ¿no? La parte orgánica y la parte dogmática. La parte orgánica de la Constitución es la que describe cómo se organiza y se ejerce el poder. Es decir, cuántas funciones el Estado va a tener, cuáles son los organismos de control, cuáles son las facultades y atribuciones del presidente, cuáles son las de la Asamblea, cuáles son las de la función judicial, etc. Y la segunda parte de la Constitución es la parte dogmática, que es en donde se encuentra el catálogo de los derechos que se reconoce a los ciudadanos, ¿no? A pesar de que esta Constitución actual es una Constitución mucho más amplia porque reconoce algunos otros parámetros que no se habían
abordado en constituciones anteriores, como por ejemplo el hecho de considerar temas sobre soberanía alimentaria, sobre integración regional, sobre derechos de los comunitarios de los pueblos y nacionalidades originarios, ¿no? Entonces amplía mucho más el catálogo de derechos, pero básicamente eso es lo que constituye esto, ¿no? Una constitución, lo que es una constitución, básicamente es la norma fundamental por medio de la cual el Estado se organiza y ampara los derechos de las personas. Y precisamente ahí es donde radica la importancia, porque si una constitución propende a que se garantice mayormente los derechos de las personas, es una constitución que tiene pues una parte importante que rescatar, ¿no? Personalmente la constitución vigente, a mi criterio, tiene algunos errores en la parte en cómo se organiza el poder, ¿no? Son errores subsanables de alguna manera, ¿no? Pero en cuanto al catálogo de derechos, es una de las constituciones más progresistas en el mundo. Ahora, en el punto histórico, como usted lo había mencionado, nosotros sabemos que la Constitución del 2008 participaron como 150 personas en el ámbito de asambleístas, en el ámbito de colectivos sociales y demás para que se genere lo que nosotros ahora amparamos como los derechos, ¿no? Las constituciones de antaño, ¿cuándo o cuál fue la que más representatividad tuvo antes las del 2008, según lo que usted considera? Yo creo que la constitución que más representativa o más avances tuvo, a mi entender, yo creo que hay dos, ¿no? Ahí la constitución liberal de Eloy Alfaro, que separa el Estado de la Iglesia, que establece la laicidad en el Estado. Me parece que es una constitución que marca un antes y un después dentro de la vida republicana del Ecuador. Y otra constitución que a mi entender es una de las más progresistas, de las más importantes, es la del año 78, la del retorno a la democracia, porque justamente es a través de esa constitución en donde se reconoce finalmente que las personas mayores de 18 años son ciudadanos ecuatorianos, ¿no? Claro, actualmente la constitución dice que todos somos ciudadanos ecuatorianos desde que nacemos, pero en aquel momento, año 1968, que veníamos de una dictadura de varios años, las personas no podían ser ciudadanos si no habían cursado una instrucción formal, por ejemplo, ¿no? Y dentro de esa parte de la población, mayoritariamente estaban las personas indígenas, porque había un alto porcentaje de analfabetismo en aquel entonces. Entonces creo yo que esa es una de las constituciones que marcó un antes y un después también dentro de la vida republicana del país. Sin duda, justamente usted lo mencionó, que bueno, ahí se considera el ecuatoriano. En el punto de la historia, la primera constitución fue llevada por una persona venezolana, ¿no? En este caso fue Juan José Flores 1830. En el ámbito de eso histórico, ¿nos puede comentar un poco más sobre los inicios de la Constitución, lo que recuerda en el punto de aquello? Porque en consideración, usted lo mencionó también, el regreso a la democracia, también comenzaron a votar las mujeres, cosa que en la primera Constitución no podíamos votar todos. No podíamos votar todos, claro. A ver, hay que recordar un poco el contexto de cómo es que nace el Ecuador como nación, ¿no? Entonces, recordemos que el Ecuador formó parte de Colombia, o la Gran Colombia, para efectos de poder estudiarla, se le dice así, ¿no? Formábamos parte de Colombia, y no es sino hasta el año 1830 en donde el Ecuador, el 13 de mayo de 1830, se separa de la Gran Colombia. Pero se separa y los distritos, los tres departamentos que formaban el Distrito del Sur, que eran Quito, Guayaquil y Cuenca, formaban el nuevo país que se llamaba Ecuador. Pero fue un país que nació sin constitución, porque la constitución recién se aprueba el 11 de septiembre de 1830. Es decir, hay un periodo de transición en el que se convocan a estos constituyentes y nace la primera constitución. Y aquí también creo que hay que hacer un paréntesis para poder rescatar un punto bien importante que creo que arrastramos hasta el día de hoy, es el hecho de que el concepto de Ecuador es un concepto que nace recién en la última etapa de nuestra permanencia en la Gran Colombia, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores por los cuales en este país ha costado tanto construir una identidad nacional, ¿no? Porque el Ecuador nace con tres provincias diferentes que tenían costumbres diferentes y que tuvieron independencias diferentes, ¿no? Recordemos, Guayaquil se independiza el 9 de octubre de 1820,
Cuenca se independiza el 3 de noviembre de 1820 y la batalla del Pichincha, en donde se consolida la independencia de Quito, es el 24 de mayo de 1822. ¿Ya? Entonces, a raíz de una independencia por separado, en donde habían identidades diferentes, ¿no? Finalmente, luego, cuando nos separamos de la Gran Colombia, pasamos a formar un país diferente. Pero ahí es donde ha radicado el problema, y es algo que se ve a lo largo de la evolución de las constituciones en el Ecuador, ¿no? Porque la constitución siempre varía, depende de cuál es el gobierno que está de turno, si es los conservadores de la costa o son los conservadores de la sierra. Entonces, varía bastante. Si uno se pone a revisar históricamente, ¿no? Ese tema es muy interesante, y creo que también es una de las cosas que debemos analizar como ecuatorianos para poder entender un poco por qué nos ha costado tanto construir una identidad nacional. Porque hasta no hace mucho tiempo había muchísimo distanciamiento en cuanto al regionalismo, ¿no? Que mi identidad es superior, o la identidad tuya no me gusta porque tú eres cholo, porque tú eres montubio, porque tú eres serrano, pero finalmente somos un país que converge en todo ese tipo de personas, ¿no? Y eso creo que ha sido un punto álgido dentro de la historia de este país. Ahora bien, de acuerdo con lo que se describe en la Constitución de 1830, la del 11 de septiembre de 1830, que es la primera Constitución del Ecuador, se establecen, entre otras cosas, ciertas limitaciones para ser ciudadano ecuatoriano, ¿no? Entre ellas, no ser varón, ser católico, tener X edad, tener cierta cantidad de patrimonio, ¿no? Entonces, se establecen ciertas limitaciones porque la ciudadanía no era un derecho universal para todos, ¿no? Entonces, desde que se empieza y desde que se nace como república, recordemos que hay ciudadanos de primera categoría o ecuatorianos de primera categoría y ecuatorianos de segunda categoría, ¿no? Y es algo que a lo largo de la historia se vino manteniendo hasta muy avanzada la vida republicana. Yo quisiera hablar de algo en específico, y es el cambio que ha tenido cada una de estas 20 constituciones. La primera fue en 1830 y la segunda fue en 1835, apenas 5 años después. La última constitución previa a la del 2008 fue en el 98, es decir, duró 10 años, y bueno, ya esta tiene 17, 18 años, y pues parece ser que también quieren cambiarla, pues, o sea, en esta consulta popular nos están preguntando si queremos o no queremos cambiarla. El abogado nos dice un poco que es o sea, siempre ha habido nadie queda al final de todo contento con la constitución que le toca, pero ¿es viable que una constitución se quede tanto tiempo? Es decir, que la constitución que tenemos del 2008 se quede unos 50 años más. ¿Es viable? Porque justamente la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Oro, hizo un foro este día lunes 10 de noviembre donde se hablaba un poco sobre los peligros que podrían haber para la cultura, sobre todo los logros alcanzados en esta consulta del 2008. Se hablaba sobre que tiene 444 artículos y que se quiere trabajar en una constitución que tenga 180 artículos. Entonces, todos esos logros culturales y cosas que se han venido dando, que la constitución del 2008 se generó, puede que ahora se quiten. Pero ¿es viable para un país tener una constitución que dure 100 años? Yo creo que el ejemplo más claro de esto es la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Que es una constitución que desde el momento en que se promulgó se ha mantenido en el tiempo. Ellos no han cambiado de constitución, ¿no? Lo que le han hecho son ciertas enmiendas, ¿no? Para corregir algunas cuestiones muy particulares, ¿no? Como el tema del porte de armas, el tema de la libertad de expresión, ¿no? Hay algunas enmiendas que se han hecho de esa constitución. Recordando que el Ecuador del 2008 no es el mismo Ecuador del 2025. Por supuesto. A ver, aquí hay un asunto muy particular y es curioso, ¿no? El hecho de que cada cierto tiempo los líderes de turno quieran refundar el país. A mi entender, a mi criterio muy personal, eso es peligroso, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Constitución generalmente empieza a ser incómoda, ¿ya? O no empieza a gustar cuando es incómoda al poder de turno, ¿ya? Y eso históricamente ha pasado. Cuando la Constitución empieza a ser una piedra en el zapato para el gobernante de turno, entonces dice hay que cambiarla. No es porque se necesita un cambio político estructural, porque se necesita una reforma en cuanto a los derechos, no. Es más,
La actual constituyente que se nos propone es una constituyente que se propone sin decirnos ni siquiera a líneas generales qué es lo que se va a proponer. Claro, vota por mí y luego te digo. Entonces, eso me parece que es, primero, grave, y segundo, que también es un insulto a la inteligencia de los ecuatorianos. Porque, por lo menos, ¿no?, debería tenerse en líneas generales, no un proyecto, sino en líneas generales, qué es lo que se quiere cambiar y qué es lo que no se puede cambiar a través de la enmienda o la reforma parcial, que son formas para poder reformar la Constitución y que están vigentes en la Constitución actual, ¿no? Que, por ejemplo, una de las cosas que yo entendería que tendría que haberse hecho desde hace mucho tiempo es reformar la forma en cómo se nombran a las autoridades de control, porque ese es un superpoder que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, que, dicho sea de paso, es un organismo que ha fracasado, visto lo que hemos visto durante este tiempo. Entonces, es una de las cosas que urgentemente tiene que reformarse y que ningún presidente de los últimos que han habido ha intentado por lo menos reformar eso, porque finalmente se ha servido de esa coyuntura, ¿no? Entonces, creo yo que al no haber una línea clara, al no haber una propuesta objetiva de qué es lo que se quiere cambiar, lo más peligroso que puede hacerse es justamente querer cambiar una constitución sin que exista un derrotero claro, o por lo menos ideas generales de qué es lo que quieren cambiar. Regresemos en el tiempo, al 2008. Bueno, el 2007 en realidad. ¿Por qué se le hizo incómodo al presidente de aquel momento del Ecuador la Constitución de 1998? Dijeron, vamos a convocar elecciones para hacer una asamblea constituyente. ¿Y cómo fue el proceso en aquel momento? ¿Fue parecido al de ahora porque quizás el gobierno quería un poco más de poder? ¿O fue diferente? Porque justamente en el foro se hablaba sobre que llegaron gente de la Amazonía, gente de la costa, gente de la sierra. Ellos decían, debería la Constitución hablar sobre esto, debería tener esto sobre la pesca, debería tener esto sobre la ganadería. Y al fin de cuentas se les fue escuchando un poco y nos decían que al mismo gobierno el que estaba en el 2008 se le hizo un poco incómodo el cúmulo de cosas que se le agregaron a esa Constitución. Pero, ¿cómo fue aquel 2008? Quizás acá el sociólogo estaba muy chiquitito en el 2008, claro. no se acuerda, y yo tampoco. Yo tampoco, yo tenía en el 2008, en el 2008 no, en el 2008 en el 2008 yo había salido recién del colegio. Ya, pero usted tiene un poco más fresco, nosotros estábamos recién saliendo de la escuela. Claro, o sea, y tienes razón, ¿no? Porque de todas maneras las personas que nos vean... Esa Constitución no me representa. Esa fue la primera vez que yo voté. La Constitución, sí. Qué buena. Sí. Y mira, por ejemplo, hay muchas personas que nos están viendo y no conocen. Yo ni recuerdo qué estaría haciendo en ese momento. Tenía 9 años, tal vez. ¿Jugando pelota? Tal vez jugando fútbol, los ¿no? tazos estaba todavía. De seguro. Pero según lo que pude leer un poco en torno a aquello, hubo bastante participación a comparación de las otras constituciones. Y es lo que tú mencionabas, lo que escuchaste en el foro, que vinieron personas de diferentes lugares del país a tratar de aportar con ideas y demás. Y yo creo que desde ahí, desde los colectivos, se puede tener esta consideración que la Constitución tiene un aparataje un poco más a lo social. Lleva más el direccionamiento a los derechos sociales. Que por ahí se está agarrando un poco para decir que nuestra Constitución de 2008 es socialista. Pero no tiene cuestiones yo creo que cuestiones sociales. Podemos caer en algún prejuicio aquello y limitarlo a un error. Porque al tratar de llevar en el ámbito político, al ponerle ideología, como que ya estamos dando una tónica de que no está defendiendo ciertos derechos, cuando en realidad la Constitución de 2008 se ha notado que ha sido, tal vez como lo mencionamos antes de la entrevista, tiene algunos vacíos, como lo han dicho en el punto penal, en el punto de Constitución, en el punto de diferentes áreas, pero como lo mencionó el abogado, se puede mejorar. Es un ejemplo lo de Estados Unidos, que lleva muchos años, sin embargo hubo cambios que se pueden mejorar, pero no completamente, y aún peor, sin saber hacia dónde vamos. Porque no es que te lo están explicando, no es que te lo están diciendo, que vamos a hacer esto, ni siquiera sabemos qué es lo que se viene. Pongamos el ejemplo, gana el sí, y qué es lo que se nos va a venir el lunes. ¿Qué hay cuáles son las próximas decisiones? ¿Qué es lo que quién va a ser partícipe de esa nueva constituyente? ¿Quiénes van a ser los constituyentes? Justamente, hoy en la mañana vi un post de un medio de comunicación que decía que Diana Salazar, la ex fiscal, la mamita del presidente y el actual presidente de la Asamblea van a ser los candidatos
o sea, van a ser los candidatos para que el Ecuador escoja a los constituyentes. Entonces, ¿quiénes van a ser? ¿Y cuál va a ser el trabajo de la asamblea que está ahora mismo y a los cuales se los eligió para que trabajen? Claro, y eso es lo que mencionaba el abogado, lo peligroso que puede ser de esta construcción, ¿no? Porque no sabemos quiénes van a ser los participantes, hacia dónde van a alinear aquello. Sin embargo, hay síntomas de que sabemos que en el ámbito personal lo están llevando mucho la política de gobierno, porque hay muchos intereses de por medio, y ese es un error muy grande, muy garrafal en el punto político, porque cuando mezclas los intereses personales más encima de la razón o de lo que necesita el pueblo, la política no tiene un buen direccionamiento. Y nos estamos equivocando en ese punto, porque tal vez vamos a votar y no, que sí, que merecemos un cambio, que nueva constitución y demás, pero tal vez estamos dándole un cheque en blanco en los intereses del que está manejando hoy en día el país. Y pero ¿cuál es el cambio? Es que la interrogante es ¿cuál es el cambio? O sea, básicamente el problema de esta convocatoria es esa, de que ni siquiera se dice qué es lo que se va a hacer, ¿ya? Porque para hacer una analogía bastante sencilla, ¿no? Hacer una constitución nueva es tumbar la casa y volverla a hacer de cero, ¿ya? Pero no te están diciendo si la casa nueva la van a hacer de caña de guadúa, o la van a hacer de concreto, o la van a hacer de estructura metálica. No te dicen nada, ¿ya? No te dicen nada. Entonces, ahí es donde radica el problema. Porque, a ver, hay un asunto que siempre se dijo, ¿no? En estas últimas 2 elecciones, ¿no? Y es el hecho de que hay un conflicto de intereses muy grande, ¿ya? Respecto de quién ejerce la primera magistratura del país, que es el presidente de la República, que es la cabeza visible de una de las oligarquías, de las familias más poderosas económicamente de este país, ¿ya? Y tú no puedes, bajo ninguna circunstancia, ¿ya?, otorgar poder político a las oligarquías, porque eso genera un conflicto de intereses que no me estoy inventando nada. Ahí está lo que pasó con la ley de integridad pública, ¿no? Entonces no me van a dejar mentir nadie. O sea, es un tema que lamentablemente pasó de esa manera, ¿ya? Y por menos de eso han habido presidentes destituidos en este y en otros países. Pero lamentablemente aquí no pasó nada. Entonces el problema básicamente es, en esta convocatoria, es de que no se sabe cuál es la propuesta, no se sabe qué es lo que quieren, pero claro, se puede leer entre líneas algunas de las cosas que los más grandes defensores del régimen actual lo dicen públicamente dentro de los medios, ¿no? El tema de la educación, el tema del IES, el tema de la relación laboral particular, y algunos otros temas puntuales, ¿no?, que se han ido educación diciendo. Pero entonces educación. creo yo que hay que leer entre líneas, ¿no?, ya que no hay una propuesta, que eso es lo que me parece más grave. O sea, más allá de lo que es, o las buenas intenciones que hayan, ¿no?, el problema radica en que no se le ha dicho al país qué es lo que se quiere cambiar, ¿no? Claro. Y claro, hay que recordar un poco, recapitular la Constitución del año 98, por ejemplo, para citar un ejemplo claro. La Constitución del año 98 se da en un contexto de crisis, ¿no?, en donde los presidentes se caían y no duraban, porque veníamos justamente de la caída de Bucarán, ¿no?, y la transición del señor Fabián Alarcón, ¿no?, que dicho sea de paso es un presidente inconstitucional, es un presidente que usurpó el poder, porque la línea de sucesión directa era la de la vicepresidenta de Bucarán, que nunca le entregaron el poder. Pero bueno, la noche de 3 presidentes. La noche de 3 presidentes, claro. Entonces aquí hay un tema en que hay que ver cómo es que nace esa Constitución del año 98, que nace en un contexto de crisis, ¿no? Y que entre otras cosas, por ejemplo, se establecieron, digamos, que algunas facultades para que el Congreso pueda, digamos, tener cierta estabilidad, ¿no? Porque la piedra en el zapato en aquel entonces siempre fue el Congreso Nacional, ¿ya? En contraste, lo que hace la Constitución del año 2008 a nivel orgánico es darle superpoderes al presidente, ¿no? Entonces, en este contexto actual no puede pasar, por ejemplo, lo que pasó recientemente en Perú, en donde vacaron a la vicepresidenta. El Congreso convocó a la gente y por el tema de la grave crisis interna y la incapacidad moral, la vacaron con los votos que tenían, ¿no? Entonces, eso no puede pasar en este contexto, porque la Constitución es una Constitución que otorga muchísimo poder al presidente. Entre otras cosas, por ejemplo, el presidente es el único que puede disolver todos los poderes del Estado y convocar nuevas elecciones a través de la muerte cruzada, que ya lo vimos con el señor Lazo. Efectivamente. Vivimos la historia. Entonces, claro,
es ahí en donde hay una interrogante, ¿no? Que yo siempre tengo, y es el hecho de que si la constitución vigente es una constitución hiperpresidencialista y que dado el contexto coyuntural, el presidente tiene mayoría en la asamblea, el presidente es la primera autoridad que controla el ejército, que controla la policía, ¿qué es lo que pasa para que las cosas no cambien? ¿Por qué es necesaria una constitución nueva si en este contexto actual las cosas no han cambiado? Tiene todo para hacerlo. Entonces, esa es una duda, ¿no? Es una pregunta suelta que yo les dejo ahí. Quizás la seguridad no sea el objetivo final. Puede que sí. Hay muchos trasfondos, ¿ah? Muchos trasfondos en Es esto. que, a ver, sería simplemente hacer suposiciones, porque Claro, no sería muy objetivo. Porque Ajá. Pues no sabemos. Porque claro, porque lo que sí sabemos es que no hay propuesta. No, Claro. eso, y esa Sabemos que no hay incertidumbre- propuesta y que la Constitución le da garantías al presidente Por para hacer supuesto que sí. lo que está promulgando la campaña del sí. Por supuesto. Ahora bien, en el análisis de las diferentes constituciones que hemos tenido, por lo general se asocia a la figura del presidente del momento queriendo hacer cambios. Por ejemplo, está la de Gabriel García Moreno, que él estableció el lazo entre gobierno e iglesia. Y Eloy Alfaro, que quitó el lazo entre gobierno e iglesia. Y luego está la del 98, de Yamil Maguad. Y así la figura del presidente siempre ha sido importante. Quizás y en algún evento lo mencioné, que es el asesor que le dijo, oiga, para que quede en la historia, para que los muchachos de qué pasó ayer del año 2050 hablen de usted, ¿por qué no hacemos una constitución propia suya? Así que la gente diga, esa es la constitución de Noboa. Puede ser, ese es el pensamiento. Quedar en la historia, en los libros. Cuanto menos irresponsable, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que, de ejemplo, como lo mencionó el abogado, es cierto, ¿no? Cuando ahí te incomoda algo que no lleva con tu mismo planteamiento de proyecto, tienes que cambiarlo. Entonces, y yo creo que lo hemos visto. Por ejemplo, salió Juan José Flores, vino Vicente Rocafuerte, 5 años después, y cambió toda la estructura de Juan José Flores. Y volvió Juan José Flores, cambió toda la estructura de Vicente Rocafuerte. Entonces, cada uno lo va a alinear al punto de proyecto que ellos tienen. Y de por ley, y lastimosamente puede sonar un poco fuera del lugar, pero se meten los intereses personales y se incluyen aquellos siempre para que exista algún beneficio en torno a la cúpula o al círculo que están. Y eso lo hemos visto en el punto de las 20 constituciones, que siempre se va a cambiar para alinear sus proyectos que tienen en la mano. Claro, era difícil que la constitución que estaba antes de Eloy Alfaro ayude a los ideales de Eloy Alfaro. Tuvo que cambiar la constitución para él hacer el proyecto que quería hacer. Mira que justamente en el cambio de constituciones no fueron tan blandas como la que ahora se están queriendo realizar. Hubo el tiempo que fue la Carta de la Esclavitud, la Carta Negra, que hubieron muchos conflictos. En el tiempo de Juan José Flores, el abogado nos puede comentar un poquito sobre aquello. Cuando se dio la Carta de la Esclavitud, luego que volvió Vicente Rocafuerte, hubo un problema muy grande que no podíamos ni siquiera votar y se declaró dictadores. Existieron muchos presidentes a lo largo de la historia que luego de una constitución se declararon dictadores. Justamente porque la constitución les resultó incómoda. O sea, a ver, es que una de las cosas importantes, ¿no? que trae recordar la historia es el hecho de que en el Ecuador nunca, como en este periodo, la democracia ha durado tanto tiempo, ¿no? Nunca ha durado tanto tiempo la democracia como en la actualidad. Vivimos en democracia desde el año 1979, cuando el presidente Roldós regresó devolvió la democracia al Ecuador. Y del año 79 para acá hemos vivido en democracia. Es decir, que llevamos un tiempito ya interesante viviendo en democracia, cosa que no había pasado anteriormente. Y claro, históricamente lo que se ve en las constituciones es que cuando el presidente ya no puede, o por la coyuntura política, social, no puede, me declaro dictador, y se olvidaron de la Constitución, sea dictaduras civiles o sea dictaduras militares. No, ha habido de todo en este país. Entonces, creo que es una cuestión más que de derechos, es un conflicto, una cuestión de poder, ¿no? Lo que históricamente ha ocurrido. Acá nos preguntan por qué se dice que esta Constitución protege a los delincuentes y que es por eso que la gente quiere cambiar la Constitución. O sea, que algunas personas están diciendo, sí, la del 2008 protege a los delincuentes, hoy día los detienen, mañana ya salen libres, por eso yo voy a votar que sí para una nueva Constitución.
A ver, esa es una narrativa que el gobierno ha intentado posicionar y que es... y que no está pegada a la realidad, no es irresponsable repetir lo mismo, porque, a ver, se dice que esta constitución protege a los delincuentes, ¿no? Pero el primer ejemplo de esto, ¿no? El ejemplo más claro de esto es lo que ocurrió con los 11 de Otavalo, ¿no? Ahí no hubo garantías para esas personas, los liberaron al día siguiente. ¿Qué es lo que pasó? Los detuvieron en el contexto de una protesta, los procesaron, los detuvieron y los mandaron a la cárcel del Rodeo, no contento con, ni siquiera los dejaron en Ibarra, los mandaron a la cárcel del Rodeo y los procesaron por terrorismo, ¿no? Entonces, que digan que esta constitución protege a los delincuentes, con lo que ha pasado, entonces creo que no tiene sentido. Aparte de eso, lo que establece, por ejemplo, el artículo 77 de la Constitución, que es donde constan las garantías dentro de los procesos penales, que no es otra cosa que garantías que no es que se las inventó el constituyente del año 2008, del 2007-2008, no. Esas garantías constan en instrumentos de derechos humanos que están ratificados no solamente por el Ecuador, sino por todos los países vecinos, ¿no? Entonces, en ese contexto, lo que hace la Constitución del año 2008 es amparar y recoger todas esas garantías que constan en la Declaración de Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el Ecuador es suscriptor y dignatario de esa convención. Entonces, lo que hace esas garantías, que son garantías mínimas, ojo, es algo que el Estado debe cumplir como mínimo dentro de un proceso penal. Yo siempre digo, cuando surge justamente esta conversación, no, yo les digo que las garantías constitucionales o los derechos humanos son incómodos, ¿no? Hasta que te toca vivir a ti un proceso penal o hasta que le toca vivir a un familiar tuyo un proceso penal. Porque cualquiera de nosotros podemos estar involucrados en un accidente de tránsito. Mañana pasado en una moto yo golpeo a alguien y tengo que ir preso. Y voy a estar preso hasta el día siguiente que sea la audiencia de flagrancia, ¿no? Y no con esto quiere decir que yo soy un delincuente, porque un accidente podemos tenerlo cualquiera, claro. Pero el sistema penal es para todos y esas garantías mínimas tienen que respetarse. Ahora, yo tuve, y esto como anécdota, ¿no? O sea, hace algún tiempo, un cliente que se dedicaba a comprar y vender productos de multivitamínicos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces en la vía lo retienen a la policía, hacen una inspección, señor, ¿qué lleva? Ah, sí, mira, aquí llevo unos productos, suplementos multivitamínicos, allá vamos a ver, vamos a destapar a ver si lleva, ya sí, vamos a hacer una prueba homologada de campo. Sacan la pastillita o el polvito ese que llevaba de los multivitamínicos y resulta que sale de color azul. No, preso, ¿no? Preso. Ojo, preso. Le dictaron prisión preventiva, ya, con una prueba de campo homologada, porque supuestamente era una persona que estaba cometiendo un delito de estupefacientes. Esa persona estuvo 29 días preso, porque le dictaron prisión preventiva, ojo, pese a que tenía un trabajo, pese a que era una persona que no tenía antecedentes penales, ¿no? Y dentro del día 29, cuando llegó el informe de campo, de laboratorio, ya, el informe de laboratorio decía 0 para heroína, 0 para cocaína, 0 para metanfetamina, 0 para marihuanas, 0 para nada. Y al final había una conclusión que decía, algunas sustancias inocuas pueden reaccionar con la coloración de la prueba de campo homologada. Entonces estuvo 29 días preso, ¿no? 22 días preso, sin tener responsabilidad en un delito que nunca había cometido. Entonces, esto les pongo como ejemplo así nomás, ¿no? Y en aquel entonces, porque eso fue hace ya algún tiempo, casi cuando recién me había graduado, esta persona salió anémico de la cárcel. Entonces yo siempre les digo, las garantías del debido proceso que consta dentro del artículo 77 son para todos, no solamente para los delincuentes, porque ya digo, mañana pasado a todos nos puede pasar. Ahora, endurecer penas, tal vez fortalecer un poco esta parte para luchar contra la inseguridad, ¿se pueden hacer mediante reforma de la ley?
Es que, a ver, el tema del endurecimiento de penas, el tema del endurecimiento de penas, el cómo se construye la ley penal está en el 132 de la Constitución vigente y dice, ¿no?, cómo tiene que hacerse la ley en materia penal, que justamente es para restringir derechos. Recordando que, de acuerdo con lo que dice Max Weber, el Estado ejerce el monopolio de la fuerza, ¿no? Y al ejercer el Estado, el monopolio, sí, el monopolio de la fuerza del Estado se manifiesta justamente a través del proceso penal y de las normas jurídicas que constan ahí. A través de un procedimiento legislativo se puede hacer cualquier ley que usted quiera, ¿no? Pero el problema, básicamente, el problema de fondo, un poco para salirnos de lo que estamos conversando, el problema no es endurecer las penas, porque eso no sirve, ¿ya? En el contexto actual de lo que estamos viendo con el tema de la inseguridad, ¿no?, la cantidad de delitos que vemos todos los días, para poder, digamos que tener seguridad, habría que construir cárceles como escuelas, ¿no?, para meter a todo el mundo preso, porque eso es lo que proponen, ¿no? Pero no radica la solución del problema ahí. Hay rehabilitación. ¿Por qué? Uno de los puntos es el tema de la rehabilitación, ya, porque no es que en la cárcel yo voy a poner a una persona para guardarlo como si fuera un traste que no me sirve, no, porque es una persona y el Estado tiene la responsabilidad de rehabilitar a esa persona por A o B situación, porque claro, puede ser que dentro del contexto de un país sin oportunidades, de un país en donde no se dan las condiciones, en un país donde no ofrece educación de ningún tipo, ¿no? Entonces, claro, en el entorno en el que se crean los niños, lo más propenso es a que delincan, ¿no? Porque esto ya lo explicaba Michel Foucault cuando decía que el delincuente es un producto social, ¿no? Entonces, dentro de las competencias que tiene el Estado, una de ellas es la rehabilitación. Otra de ellas, pero ¿qué rehabilitación puede haber si ni siquiera el Estado es capaz de controlar las cárceles, ¿no? Entonces, recién nomás lo que pasó esta semana aquí en Machala, ¿no? Entonces, ¿qué rehabilitación puede haber en un lugar donde el Estado ni siquiera ejerce la autoridad? ¿Ya? En donde el Estado no tiene la autoridad en la cárcel. Ahora, ¿cuáles son las cifras de inversión social actualmente? No, ojo, estoy diciendo de inversión social, no de regalar bonos. Porque no es de regalar bonos porque sí. No, claro. Es que, hablando un poco del contexto de lo que está pasando y dentro de lo que se dice en la campaña, ¿no? Es que se dice que eso de regalar bonos está mal porque la gente se acostumbra a que le den todo gratis. Pero perdóname, lo que ha pasado últimamente por parte del presidente es dar bonos a diestra y siniestra sin ninguna medición. Claro, porque la política pública tiene que ir estructurada en torno a garantizar un derecho o a ser exequible un derecho. Pero yo tengo que tengo que medir, pues, ¿no? Evaluarlo. El impacto de si la política pública está siendo eficaz o no. Pero claro, esa información no hay, ¿no? Entonces, el hecho de querer endurecer penas o que vengan con ese discurso, eso no soluciona el problema de fondo, porque mientras usted no soluciona el problema de quitar la base social a la delincuencia, el problema va a seguir. Porque ¿cuál es la base social de la delincuencia? Los grandes cinturones de pobreza que hay en este país. ¿Ya? Porque simplemente es como una ficha. Se dice, por ejemplo, últimamente, recuerdan que hablábamos acerca del juzgamiento de los menores de edad como adultos, ¿no? Claro, o sea, pueden ponerlo, pero el hecho de ponerlo es aceptar que el Estado, dentro de su política pública con los jóvenes, ha fracasado. Es reconocer públicamente un fracaso. Y lo segundo es que eso tampoco va a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque los niños, en los contextos violentos, los adolescentes, son simplemente fichas en un juego de ajedrez. Sale uno y entra otro, porque hay por montones, ¿no? Claro. Mientras no se ataque el problema radical, que es la pobreza, no va a haber una solución mediana al problema. Por ejemplo, yo estuve leyendo la vez pasada algo sobre la pena de muerte, que se dice que en Ecuador no puede existir la pena de muerte por una cuestión de tratados internacionales, algo así. Entonces, por más que se renueve la Constitución, eso no se va a poder poner. Y si se pone... no se puede aprobar, es constitucional, claro. Efectivamente. A ver, entonces, para poder poner eso... Que no los engañen tampoco. Yo necesito primero renunciar al tratado, porque eso sí lo puedo hacer, ¿no? Como Estado, yo renuncio a la Convención Americana de Derechos Humanos, renuncio a cualquier otro tratado que yo haya suscrito donde me prohíba establecer eso, y de esa manera yo puedo poner como pena una pena de muerte, pero yo tengo que renunciar a ciertos tratados que he suscrito. Renunciar al pasado. Claro, sin duda, y eso es un poco importante por el hecho de que también vamos al punto humanista. Al hecho del ser humano, más allá de poder castigarlo de por sí, sino pensar en el ámbito social. Y te dice la gente, es que tú eres correísta.
Porque andas defendiendo al delincuente. Eso te gusta. Claro, Eso es reducir el debate, porque claro, a mí también siempre me han dicho, no, tú eres correísta, pero es que no se trata de ser correísta. Yo siempre fui crítico del gobierno de Rafael Correa, porque claro, hubieron cosas que se hicieron bien, pero hubieron cosas que se hicieron muy mal. Y por ejemplo, fui uno de los críticos en el año 2011, cuando hicieron la reforma de la Constitución con el referéndum, ¿no? Donde se hicieron dueños de la justicia, pasó todo lo que pasó, ¿no? Que también metieron preguntas de enganche, como el tema de los casinos, el tema del maltrato animal en las peleas de gallos, las peleas de perros. No es de ahora, ¿no? La pregunta de enganche. Claro, pues por supuesto que no, eso no se ha inventado ahora, ¿no? Pero claro, dentro de las cosas que yo criticaba en aquel momento era el hecho de que recién teníamos una constitución que se había aprobado en el año 2008 y en el 2011, cuando ya les era incómoda, la querían justamente reformar. Y la querían reformar porque querían meter las manos en la justicia, y es lo que finalmente pasó, ¿no? Que es una de las cosas que se hicieron mal, ¿no? Pero claro, ahora cuando uno critica, le dicen, no, es que tú eres correísta. No se trata de que sea correísta, sino simplemente de ser objetivo, ¿no? Justamente eso de lo que menciona el abogado es importante, y sobre todo recalcar eso, que en el tiempo del 2008 hasta el 2017, bueno, el 2011 que se dio el referéndum, hubo un control total del Estado, en el ámbito judicial, en el ámbito ejecutivo, hubo un control total por parte del presidente, ¿no? Y lastimosamente creo que eso es uno de los errores. Y otro de los errores es mantenerse mucho tiempo. Cuando un líder político se mantiene mucho tiempo en el poder, puede generar mucho conflicto. Y no solo en el punto de gabinete de gobierno, sino en las masas, en los sectores sociales, que puede ser un poco incómodo. Porque lastimosamente el poder corrompe. A lo largo del tiempo, seamos los más humildes del mundo, pero igual va a corromper aquello. Y el punto que mencionaba el abogado interesante, en el punto de la inversión social, ¿no? Que creo que eso es el elemento principal para poder acabar con las problemáticas que existen, los fenómenos que se dan dentro de la delincuencia. Siempre es necesario educar. Creo que la educación es lo que va a salvar al joven, al niño, de poder no llegar a ciertos sectores donde sabemos que mañana o pasado terminan en una cárcel o terminan en un cementerio. Efectivamente. Eso es la problemática esencial dentro de aquello, ¿no? Y lo que estábamos conversando del punto de la Constitución que puede tener. Supuestamente están brindando un respaldo a los delincuentes. Efectivamente, sociólogo. Yo quiero hacer una pequeña pausita comercial para enseñarles dos cosas. Lo primero es un spoiler de algo que se viene con el departamento creativo de la Prefectura del Oro. Y lo segundo es algo de lo que yo les voy a hablar regresando de la pausa. Dele con todo, maestro. Métame la publicidad, pero métala todita. Ahí tenemos pues a los culturitos, que es algo que viene... No sé si a finales de noviembre o inicios de diciembre, pero viene con todo el programa político, el programa de payasitos en Radio Cultura. Y también estamos ahí viendo a Carolina Sutil, que este día sábado 15 de noviembre tenemos el primer taller de Background Studios, que es un taller de oratoria que no se lo va a dar ni Eric Vicente, ni Vicente Calderón, ni el tío Mau, ni Mauricio Flor, ni Onis Pazmiño, ni Ricardo Minucci, sino Carolina Sutil, una mentora en oratoria, para enseñarle a usted a hablar bien, para enseñarle a usted a perder la vergüenza de hablar en público. Así que si usted aún no se ha inscrito, nosotros somos sus hombres, así que contáctese con nosotros para este 15 de noviembre el taller de oratorio. ¿Usted ya se inscribió, sociólogo? No, todavía no. Inscríbase, aproveche que antes de... Bueno, ya creo que ya estamos en la fecha, pero podría pagar $30. El taller vale 40. Usted podría pagar 30. ¿Cuándo dura el taller? ¿Cuándo empieza? Es el sábado, un solo día, toda la mañana. De 9 de la mañana a 2 de la tarde. No lo entendí lo que es. De 8 de la mañana a 2 de la tarde. Va a ser una jornada muy aquí mismo en la Casa de la Cultura. Aquí en el cuarto piso de la Casa de la Cultura, justamente aquí donde estamos nosotros ahora. Viene que hay bastante movimiento en Casa de la Cultura, Radio Cultura. Vi por ahí que estabas entrevistando también a ciertos chicos de comunicación. Sí, vamos a tener a los chicos de comunicación aquí también, no solamente detrás de producción como cualquier otro pasante, sino acá adelante también participando pantalla. en cada uno de los programas. Imagínate aquí los tres, estudiante de comunicación, sociólogo y el tío Mau dándole la historia que ustedes necesitan, que ustedes están buscando. Ahora bien, regresando a nuestro programa, hemos hablado de las diferentes constituciones, que han sido 20 en total, la última la del 2008, pero en esta consulta popular que vamos a tener el día domingo hay
4 preguntas. Y a mí me gustaría también saber un poco la opinión del doctor Feijóo al respecto y preguntarle pues sobre estos otros temas. El primer tema que se nos va a preguntar es sobre las bases extranjeras, que todavía no queda claro si son bases extranjeras nada más o bases militares extranjeras. ¿Usted qué sabe al respecto, doctor? Lo que se dice en la pregunta son bases extranjeras, ¿no? Entendiéndose que pueden ser de cualquier naturaleza, pero el problema de fondo de esta pregunta es que, claro, existe una limitante en la Constitución para poder establecer una base extranjera, sea cual sea, pero más allá de eso, no es necesario la existencia de una base extranjera para poder obtener cooperación internacional, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? Ya que el discurso del gobierno ha sido que lo que se busca es que otros países con experiencia en la lucha contra el crimen organizado puedan compartir algo de lo que saben con el Ecuador. Pero eso ya no pasó ahora último, que trajeron a un señor a acabar con la delincuencia. Pero era particular, era privado. Era privado, claro. Era de Don Eric Prince. Claro, no, lo trajeron justo, qué casualidad para antes de las elecciones. Pero bueno, en todo caso, lo que a mi modo de ver es, esta pregunta es, primero, reconocer intrínsecamente que el Estado es incapaz de solucionar sus propios problemas, ¿no? Segundo, que no se necesita, reitero, de una base militar para conseguir cooperación internacional, que es otra cosa diferente, ¿no? Cuando usted cede una base militar, que es lo que ya pasó en su momento en la base de Manta, usted firma un acuerdo que está sujeto a temas de confidencialidad, o sea que no es público, y que se sujeta a las disposiciones de la potencia que viene a instalar la base. Es decir, que ese pedacito de tierra está en el Ecuador, pero no se administra ni se sujeta a las leyes de este país. Entonces, eso es una afectación directa a la soberanía del Ecuador. Claro. Ya. Primero, principal. El contexto y la coyuntura política actual, en donde tenemos, los gringos tienen un presidente que, para decirlo de manera sutil, es errático, ¿no? Un presidente que sin ningún empacho, ¿no?, sugiere una invasión a otro país, ¿no? Claro, me parece que es muy riesgoso, ¿ya?, conceder o pretender reformar la Constitución para permitir una base extranjera en la coyuntura actual, dadas las circunstancias actuales, en donde se habla de una invasión de Venezuela, en donde hay movilización de buques en el Caribe. Entonces es peligroso. Un presidente como el que tiene actualmente los Estados Unidos es peligroso, ¿no? Ahora, hay otro punto adicional, ¿no? Y es el hecho de que uno de los países que más bases militares tiene, ¿no?, está aquí al ladito nomás, es Colombia, ¿ya? No sé si la memoria no me falla, me parece que tiene 7 bases militares, ¿ya? ¿Y ha bajado la producción de cocaína? ¿Ya? ¿Hay menos cocaína en los Estados Unidos? Entonces creo que esa es ¿hay menos violencia en Colombia? ¿No? ¿Se ha combatido, se ha erradicado los grupos disidentes de la FARC que comercian o se benefician del narcotráfico? De hecho, cuando se tuvo la base militar en Manta, ¿se redujo la inseguridad? Según los números, no. Destacan que cuando se fue la base de Manta hubo menos conflictos. Redujo de 16 a 8 muertes violentas cuando se fueron. Y justamente eso es una problemática histórica, que por ejemplo, para poder cerrarlo, porque hay que analizar los 4 puntos. Yo digo que para poder cerrar en aquello, lo que mencionaba el abogado, de que conversaba con personas que van a votar sí, y mantienen esa línea de ese comentario de que no, es que es por la seguridad del país, es que necesitamos traer. Y muchas veces le digo, y nuestros militares... Eso es entrar en un juego geopolítico, tampoco nos conviene. Y es obvio, o sea, y nos vamos a perder de por sí. Y al final, ¿quién va a ser beneficiado? ¿La potencia grandota o el Ecuador chiquito? Claro, la potencia, sin duda. Sin duda. Y el Ecuador chiquitito. Y lo opuesto de esto, pues que están las personas que seguro van a votar no, es que mantienen que vamos a perder soberanía. Y tal vez van a salir muchas propagandas de aquí hasta el sábado en muchos medios de comunicación que te van a hablar de un falso patriotismo, que van a poner el hecho de quitarnos eso de la mente, que no estaban afectando nuestra soberanía, cuando sí. O sea, a nadie le va a gustar que yo vaya a tu casa a querer dar órdenes
o querer manejar algún sector de tu cocina o de tu cuarto, cuando yo no he pagado ni un centavo por eso y ni Claro, siquiera merezco. es lo que digo, o sea, para el tema de cooperación internacional no necesitas una base internacional. Claro. Firmas un acuerdo, ¿no? Y los militares Y- vienen a ocupar una base nacional, ¿no? Y tienen que cumplir las normas de la Claro. base nacional. Eso Más es no, todo. más no imponerlas. Por supuesto. Ahora, una vez que la base esté sentada en nuestro territorio, el gobierno de ese otro país decidirá si salen o no salen a patrullar las calles. Podrían simplemente decir, no, aquí nos quedamos. Es que ahí es donde viene lo que yo te comentaba, de que, Como punto estratégico, de que nada eso más. no está legislado. O sea, a ver, ¿qué es lo que dice el anexo? No están El obligados. anexo no dice bajo qué condiciones se va a dar la base militar o la base extranjera. No dice cómo se va a regular. El anexo dice se va a hacer y ya. O sea, se va a reformar la pregunta, se va a eliminar la parte que dice, solamente va a constar lo que dice el Ecuador es un territorio de paz en el artículo que se va a reformar y para de contar. ¿Por qué? Porque eso se regula a través del convenio que se firme entre los presidentes o las personas autorizadas para tal, que es algo que no va a ser de conocimiento público, ¿no? Por temas de seguridad, evidentemente. En el acceso tampoco está que va a ser en las Islas Galápagos, pero se ha promulgado esta idea de que va a ser en las Islas Galápagos. Por último, ya supuestamente lo cambiaron que va a ser en Manta. Dicen, ¿no? Pero ahora, del Ah. dicho al hecho, ¿Ustedes qué pensarían de trecho. una base militar en el Pampón, en Puerto Bolívar? necesario. Pero Sería nacional, factible. claro. O sea, es que lo que yo digo es que, a ver, ¿qué es lo que vimos en el paro? ¿No? Ese es el ejemplo más claro. Imbabura la militarizaron, ¿no? Llegaron con tanquetas, Entraron a llegaron los casas. militares, tumbaron las puertas, sacaban a las personas, amenazaban los militares bien alevosos desde la calle, en mancha y con armas, a la población que se defendía con piedras y con palos, ¿no? Entonces, ¿por qué ese monopolio de la fuerza no se ejerce en los lugares conflictivos? Yo no he visto un operativo de esa magnitud aquí en el Pampón, ni en el 4 de abril, ni en ninguno de los barrios de Puerto Bolívar. Claro, ¿no? eso es lo que también ahora último escuché, de que si se implementara lo mismo en Durán, en Guayaquil, en Machala, estuviéramos yo creo que un poco mejor a lo que De estamos hecho, el pasando 9 de enero del 2024 salieron las tanquetas, salieron los militares a tratar de controlar el asunto y más o menos lo lograron hacer. Ahora, eso con estrategia, con inteligencia, se puede llegar a frenar la delincuencia. No es necesario una consulta popular para eso porque ya han salido los militares a las calles. Eso es la primera pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta, mi estimado amigo? A ver, según el CNE, dice, ¿está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? ¿Sí o no? Bueno, en pocas palabras, tratar de quitar el financiamiento de los partidos políticos. Y eso puede ser a largo un problema, ¿no? Porque puede sonar muy cliché que las personas que van a tener más dinero, tienen una estructura económica más estable, van a tener mayor participación. Pues, sociólogo, usted no sé si las camisetas nos avanzarán. No avanzan que usted para sea ser candidato a la candidato. alcaldía. Difícil. Se vende, pero tampoco Y exageremos. verás que yo escuché eso de una persona que está dentro del Estado, recién le hicieron una entrevista en Teleamazonas, y él le preguntaron, ¿no?, si es que él puede ser candidato. Y él dice, no, yo no tengo la economía para poder candidatizarme. Está consciente de que es necesario estar forrado para poder ganar algún puesto o siquiera participar. Y ahí es uno se da cuenta que las principales cabezas de que son los participantes son los que manejan el tema económico. Actualmente en nuestro consejo cantonal, yo creo que ninguno hizo campaña con menos de $200. Es complicado Y claro que que sí, eso ahí se te llega acaba una en 3 concejalía, días. que sería como que el puesto más bajo dentro de las elecciones seccionales. Está complicado que ahí llegue una concejalía con menos de $1,000, de $2,000. 2.000 te puedo, pero 200 te lo acabas en 2 días de campaña, hermano. Efectivamente, dándole de comer a la gente que te Claro, acompaña. claro, sin duda. Pero bueno, abogado, cuéntenos tiene un dato ahí. en esa pregunta, ¿cómo lo ve? Es que, a ver, yo concuerdo contigo, ¿no? En el hecho de que al momento de quitarse el financiamiento de los partidos políticos, se limita el acceso a la participación por parte de las organizaciones que no tienen, ¿no? Y es un hecho que quienes van a poder participar es que tienen una chequera grande o tienen un patrocinador que tiene una chequera grande. Entonces, creo que hay que recapitular un poco y ver lo que pasó en la campaña de la presidencia del año 98, de Yamil Mowat, ¿no?
Entonces, por ejemplo, ¿cuáles eran los dos candidatos que pasaron al balotaje? El señor Álvaro Noboa y el señor Maguad. Dentro de esa campaña, ¿no? Evidentemente la familia Noboa es una familia que tiene recursos prácticamente infinitos para lo que se le ocurra, pero Yamil Maguad era una persona que había sido funcionario público, que tenía una trayectoria, que había sido congresista, que había sido alcalde de Quito, ¿no? Y que bajo ese perfil se postulaba, pero no era una persona que tenía pues grandes bananeras, ni grandes industrias, ni un patrimonio extraordinario, ¿no? ¿Quién fue uno de los financistas de esa campaña política? Uno de los financistas que luego se probó, ¿no? Uno de los financistas de esa campaña política fue el señor Fernando Aspiazu, dueño del Banco del Progreso, el finado Banco del Progreso. Y ya todos sabemos qué es lo que pasó en el gobierno de Maguad, ¿no? Entonces, quiere decir que en el gobierno en que los banqueros se robaron la plata de los ecuatorianos, ¿ya? El financiamiento de quien fuera presidente fue de un banquero que tuvo un banco que quebró porque le robó la plata a la gente. Entonces, a ver, yo creo que esto me genera bastante ruido, y es el hecho de que cuando se financian esas campañas con cantidades, ojo, porque lo que se probó es que esta persona había puesto $3 millones en esa campaña. Año 97, 98, ¿no? Antes del dólar. Estamos hablando que en este momento $3 millones es mucho un montón plata, de dinero. claro. En ese tiempo más. Ahora imagínate lo que era en aquel entonces, claro. $3 millones, ¿no? Y que claro, ¿no? Al tener, digamos que un financiamiento, ¿no? Gratis tampoco creo que debería haber sido, ¿no? Con todo lo que pasó después, ¿no? Entonces, el tema es muy peligroso, ¿no? Y yo creo que los derechos de participación no pueden ser limitados de esa manera. En donde debería hacerse una reforma, y yo creo que ahí sí es urgente, es en el sistema de partidos políticos actuales. Porque los partidos políticos dejaron de ser centro de convergencia de las ideas, de formación de líderes, para pasar a ser espacios de alquiler de candidatos, ¿no? Y esto es algo que yo siempre digo, porque lo que hemos visto en el último tiempo es que partidos X lanza un candidato que es de la izquierda. En la siguiente elección, el partido que lanzó el candidato a la izquierda patrocina un candidato a la derecha. Y finalmente empezamos en un baile, pero más movido que los pasos de Thriller en el video de Michael Jackson, ¿no? Entonces, me parece que, claro, es algo que tiene que reformarse de manera urgente, porque el problema no está en el financiamiento de los partidos políticos. El problema está en el sistema de partidos políticos como tal, ¿no? Sí, y tiene razón ahí, abogado, ¿eh? Porque el hecho de que el dinero que se otorga a los movimientos, organizaciones políticas, es para eso, para fortalecer el movimiento o el partido político. Y lastimosamente, hace mucho tiempo no veo un partido político generando una capacitación de liderazgo juvenil o generando un foro abierto hablando de políticas juveniles. No se ha visto. En tiempos de campañas de líderes ya no existen. Ya no hay esos fundamentos que se dan. Y sobre todo, que antes teníamos esos líderes que crecieron, así como en el fútbol, los canteranos que salieron a primera. Ya no vemos eso en la política, ya no vemos esos que nacieron desde ese movimiento, desde esa ideología, y ese también es la génesis del problema, y ahora vemos, de que se pierde la ideología. Vemos líderes que podrían ser líderes juveniles, líderes políticos, que no tienen un partido político precisamente por lo que ha pasado. Yo tengo dos ejemplos claros, que el uno es la lista 1, que es Centro Democrático, que en el 2021 fue el partido de Andrés Arauz. ¿Ya? En el 2023 fue el partido de Jan Topic en una alianza con la 6. Y en el 2020, en la última elección, fue en alianza con RC nuevamente. Y luego, ahora en el gobierno de Noboa, el máximo líder de ellos, que es Jimmy Jairala, se fue con Noboa. Y en realidad, justo el domingo lanzó un mensaje en Facebook, pero tremendo, hablando de que el peor gobierno que pudo haber tenido el ámbito económico fue el de Correa.
Mira tú. Y a nivel local, por ejemplo, un empresario que, bueno, en la parte empresarial ha sabido destacar, que es Cristian Señalí en Chupacel. Él estuvo en la 1, estuvo en la 6, estuvo en la 70 con Montgomery y estuvo en algunos partidos políticos precisamente porque nunca tuvo una escuela política. Él simplemente dijo, bueno, ahora soy empresario y quiero ser político. No ha llegado todavía ni a la asamblea ni al consejo cantonal, pero no se sabe por qué partido va a ir en la siguiente elección. Nadie sabe su siguiente jugada. Y líderes como, por ejemplo, José Rosado, que no tienen los recursos, ha estado en la 17, ha estado en la 70 con Montgomery, ha estado en la lista 2, si no me equivoco, y ha buscado en la lista 3 y ha buscado también su espacio y no lo ha encontrado. Es precisamente porque no hay partidos políticos que hagan bien su trabajo. Claro, y ahí viene el punto de la pregunta B, ¿no? De que considero que las personas y los argumentos principales de las personas que van a votar el sí es aquello que dicen, no, los candidatos solo entran por el dinero. Pero obviamente el dinero va direccionado al punto de comunicación, al punto de, como lo mencioné, de las capacitaciones y demás, y no netamente de lleno a entregarles efectivos a los candidatos. Sin embargo, si hay un valor que va compensado a lo que ellos tienen que hacer. Claro, el fondo de campaña se va a mantener, que son, por ejemplo, en las seccionales tengo entendido que son aproximadamente $11,000 para alcaldes y $11,000 para los concejales, que esos no son fondos que van directamente. Yo soy el CNE, tú eres el candidato, no es así que yo te doy el billete. Eso se lo da directamente a los medios de comunicación y medios de publicidad que se inscriben previamente en el CNE. Es decir, nosotros tenemos un medio de comunicación, nos inscribimos en el CNE y coordinamos con el partido político que nos pasen las cuñas para nosotros mandarlas por nuestro medio de comunicación. Esa plata no la ve el partido político, la ven directamente los medios de comunicación y los medios de publicidad. Así mismo. Mi amigo, y los que votan no en esa línea es el hecho de que va a haber esa brecha de participación, donde va a haber muchas limitaciones al punto de las personas que tienen la capacidad o tienen el talento o se han preparado para ser políticos, pero no tienen el Pero bolsillo. señor, esto es una pregunta gancho, es una pregunta para amagar un poco. ¿Por qué? Porque actualmente nosotros tenemos cierto asco político. O sea, cierta repulsión al que quiere ser político. Antes de que quería ser político lo veían como, chuta, está mejorando en la oratoria, está yéndose a los medios de comunicación. Ahora, si ya te comes una guata en el mercado es porque quieres ser político y ya da cierta hasta bronca. Es que ahí viene el cambio. Entonces, ellos saben. El cambio de hábito. Saben que nos da bronca la política y por ende esta pregunta es una pregunta que va directamente al populismo, mi estimado amigo. Claro, bueno, sí. Y justamente también viene de lleno aquello, que es la pregunta número 3, la C, que nos habla sobre el número de candidatos. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que solo los elijan de acuerdo a los siguientes criterios? 10 asambleístas nacionales, un asambleísta elegido por cada provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 400,000 habitantes de acuerdo al último censo nacional. Lo que otorga el oro que según los números aquí solo van a entrar 2 asambleístas. Vamos a tener menos voces, menos representatividad en las curules de 5 vagos a 2 vagos nomás. Has estado agresivo toda la tarde, amigo. Porque la gente está cansada de la política. O sea, son 5 sueldos de los asambleístas principales, luego van los alternos, luego va el asesor 1, el asesor 2, el de comunicación. De toda esa plata que está pagando el ciudadano al asambleísta para que vaya a desayunar un bolón de $20. Entonces la gente está cansada y obviamente va a decir, entre menos gente mejor. Pero entre menos gente mejor, doctor. A ver, hay algo que tener en cuenta y es el hecho de que la Asamblea Nacional es el organismo del poder del Estado que menos gasta. Aunque parezca difícil de digerir, es el órgano que menos gasta. ¿Por qué? Hay gente que saca más plata. De los poderes del Estado es el que menos presupuesto le asignan, menos presupuesto gasta. ¿Ya? Porque el Ejecutivo, recordemos, es el presidente y todos los ministerios. Ya, todo el gabinete y los ministerios. La función judicial es el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia y todas las cortes a nivel país, ¿no? Entonces, de esos 3 poderes principales es el que menos gasta. ¿Ya? Empezando por ahí. Lo otro es que la retórica que se maneja dentro de esta pregunta es el hecho de que se reduzcan los asambleístas porque es gente que no aporta, gente que no suma. Pero a ver, hay un dicho
bastante popular que dice que la culpa no la tiene el loro, sino quien le enseña a hablar, ¿no? Y me refiero justamente al hecho de que si esas personas están ahí, en ese puesto, es porque la mayoría votó por esas personas. Entonces creo que también hay que asumir la responsabilidad como votantes, ¿ya?, respecto de la calidad de las personas que están yendo a la asamblea, ¿no? Porque claro, yo he visto en debates entre comillas, ¿no?, personas que no saben ni siquiera cuál es la estructura fundamental del Estado, cuáles son las funciones de la Asamblea Nacional, qué es lo que se puede legislar, qué es lo que no se puede legislar, ¿ya?, qué es lo que se tiene que fiscalizar, ¿no? Entonces, he visto tristemente personas que no atan ni desatan en ese tipo de temas que se supone que deberían ser fundamentales para alguien que ejerce una función como asambleísta, una representación como asambleísta. Ahora bien, reducir la cantidad de asambleístas es peligroso. ¿Por qué? Porque bien lo decía Michael, hay menos voces para poder llevar o transmitir ese mensaje, menos representatividad. Porque recordemos que somos un país diverso. No es que aquí todos somos blanquitos, rubios, católicos. No. Hay personas más blanquitas, personas más oscuras, hay personas que son católicas, personas que no lo son, personas que son indígenas, personas que no lo son, personas que son montuyos, personas que son serranos, personas que son afroecuatorianos, ¿no? Entonces, hay una diversidad de voces dentro de este país porque somos un país multicultural. Ahora, esa propuesta de reducir el número de asambleístas lo que hace es limitar esa representación de esas minorías, ¿no? Entonces, yo personalmente estoy en desacuerdo con esa pregunta, porque no se trata de quitar la cantidad de asambleístas, sino de mejorar la calidad de los asambleístas. Efectivamente. Por supuesto. No. Y eso compete al votante. O sea, yo creo que nos falta mucho como sociedad, ¿no? Comprometernos con lo que es realmente vivir un país democrático, ¿no? En acudir a la página del CNE, porque ahora todo está digitalizado. Bajar los perfiles, ¿no? Hacer una búsqueda y revisar si esa persona tiene antecedentes penales o no tiene antecedentes penales, si consta demandado por estafa o porque no paga sus obligaciones, ¿no? Si esa persona tiene preparación o perfil académico, para el uso de alimentos. Si esa persona tiene un plan de trabajo estructurado, algo que se puede hacer. Entonces, creo yo que ahí es donde quien falla es el electorado como tal. Claro, es que tenemos 5 manes que son guías turísticos, asistentes gastronómicos, y por ahí hacen alguna que otra brigada médica, que te doy los lentes de $1. Es un tema de calidad. Si de los 5 puede que uno camee, imagínate si solo hay 2. Claro. Y los 2 son en alguna oportunidad, sí, en alguna oportunidad yo tuve la oportunidad que, bueno, me llamaron para como asesor de una asambleísta, no de aquí de la provincia, era de otro lado. Y bueno, yo conversé con esta persona que estaba como asambleísta, no, para que vean cómo son las cosas, ¿no? Conversé con esta persona, un poco le expliqué mi perfil porque me habían dado una recomendación. Y claro, había que fungir como asesor, ¿no?, del asambleísta, pero ¿cuál era o cuál fue mi sorpresa, ¿no? Que el puesto de asambleísta que ganaba más era la persona que le tomaba fotos. La persona que hacía la parte del marketing digital, ¿no? Entonces yo le digo, realmente, sin desmerecer el trabajo de nadie, ¿no? Realmente no me conviene revisarte más hacer informes, ¿no? Y que a lo mejor me pagan un sueldo que a lo mejor no me conviene, ¿no? Entonces le agradecí la oportunidad y hasta ahí. Pero creo yo que eso demuestra justamente el hecho de que no hay una calidad ni hay prioridades dentro de los candidatos. Y claro, eso es responsabilidad de las personas que votamos, ¿no? Por esos candidatos. Quería unas fotos y unos videos más bonitos que unos decretos o una fiscalización más chévere. Efectivamente. Mira, ¿sabes una cosa? En esa línea, justo mi tesis aborda ese punto. Yo hice un análisis del perfil profesional de los alcaldes de Machala en torno a lo que ellos pudieron realizar. Y uno de los puntos críticos era que la persona debería tener ciertos
ciertas características, evaluar ciertos puntos para que pueda recién ser candidato. No que cualquiera pueda ser candidato, sino mantener un perfil de que conozca un poco de política, de que haya hecho labor social, de que conozca las realidades ciudadanas que son necesarios. Para tú ser político, para que realices en el ámbito de alcalde, de concejal, de asambleísta, es necesario conocer las realidades. Y hablamos de realidades duras, de barrios, de sectores que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen seguridad, que ni siquiera tienen calles pavimentadas. Y desde ahí nace la verdadera vocación al ámbito político, más no el simple hecho de tener el poder económico o, como lo mencioné en un inicio, no simplemente conocer de la teoría política, sino también del hecho de accionar en torno a aquello. Y es fundamental, como lo mencionaba el abogado, no creo que sean los números, no es la cantidad, sino es la calidad de lo que se maneja dentro de aquello. Y es lo esencial y es donde debemos apuntar. Nosotros como votantes es esencial, como lo mencionaba el abogado, descargar los perfiles, descargar el plan de trabajo que tienen, por lo menos tomarnos media hora, 45 minutos leer. Y ahora los invitamos a los votantes, a los ecuatorianos, que descarguen en CNE las preguntas, que analicen cada uno de ellos, los anexos, las pequeñas palabritas que por ahí existen, que nos pueden dar un poco de amplitud. No los estamos invitando a votar un sí o un no, sino que los invitamos a que se informen antes de llegar el día domingo a coger su esferito y rayar. Porque he visto, me ha tocado estar en mesa muchas veces y he visto que muchas personas llegan y no saben a qué van a hacer. Sí, entonces cierto. Es esencial de que pueda llegar. Yo vengo por el certificado. Ya. Para no pagar la multa. A mí me gobierna mi patucha. De esa forma yo creo que hemos llegado al final de este episodio de ¿Qué pasó ayer? Un episodio donde hemos tenido buena información y aparte de eso hemos ya prácticamente leído y hablado sobre las 4 preguntas que vamos a tener este 16 de noviembre, domingo 16 de noviembre. Ya sabe, bien bañado, bien perfumado, los 50 centavos para emplasticar y los 50 centavos para el raspado. Es que ya donde yo voto me cobran 50, pero las últimas votaciones yo lo acompañé a un amigo a que él vote y me cobraban 25 ahí, mi hermano, Ganga. Claro. Ganga. Busque los colegios donde cobran 25 centavos. Hay que ahorrar. Bueno, mi estimado doctor Feijóo, déle un mensaje a la humanidad que está perdida y que gracias a este mensaje se va a desperder. La mitad. ¿O se va a encontrar? Bien, yo lo único que podría agregar es que estos espacios, ¿no? En donde tenemos que ir a votar, creo que son momentos importantes para reflexionar, ¿no? Reflexionar sobre qué es lo que nos pasa como sociedad, a dónde queremos ir, y creo que es un momento importantísimo para asumir con la responsabilidad del caso y con el civismo, con el patriotismo del caso, ese deber cívico, ¿no? Y que va más allá solamente de presentarse, sino de realmente de informarse adecuadamente y de llegar a un criterio propio, ¿no? Habiendo tenido la responsabilidad de ir a revisar sobre qué es lo que vamos a decidir. Entonces, creo yo que esta va a ser una oportunidad para poder ver, ¿no? Qué es lo que le depara al país en un futuro, cómo se resuelve esta coyuntura y nada, esperando siempre que gane el Ecuador, ¿no? Sobre todo, justamente eso. Nada, gracias abogado por estar aquí, por instruirnos un poquito más sobre las constituciones, sobre la historia y hablarnos, que yo creo que una charla súper amena, ¿no? Bacán, me gustó, nutrirnos un poco más. Y nada, igual invitarlos a que se informen durante estos días, sepan que es necesario poder leer todas las preguntas, lleguen contundentes a su razón, a la realidad, a su sector, hacia donde ustedes viven y quieren proyectarse. Tengan en cuenta que no es una elección cualquiera, una elección que va a depender mucho de nosotros, porque el otro año, o bueno, de acuerdo a esta elección, los meses que vienen van a ser duros o tal vez mejores. Depende de nosotros, ¿no? Efectivamente, yo también les digo nada más que este domingo voten con el corazón y con la razón. Claro, sí. No voten con los pies. Nos vemos el próximo martes en un episodio nuevo de ¿Qué pasó ayer? Radio Cultura presentó ¿Qué pasó ayer? La historia que nos une y nos inspira. Nos vemos en el próximo episodio todos los martes desde las 16 horas.